Bueno, me presento, mi nombre es Denise Schmois, Paola Suban, directora de investigación de la consultora Suban Córdoba. Te invitamos desde El Economista para reflexionar un poco en el marco del primer aniversario del gobierno de Milei, aprovechando el último informe que lanzaron, el informe de diciembre de 2024, que titularon Un año de polarización total. Y arranco preguntándote por lo primero que ustedes destacan este mes, que es el nivel de aprobación del gobierno nacional, que se posiciona en un 47%. La primera pregunta es, dentro de ese porcentaje, ¿cómo podríamos ver diferencias entre grupos, ya sea por edad, género y regiones del país? Sí, en principio tenemos que verlo no solamente como la foto del momento del estudio de este mes, sino como una película. Nosotros hacemos una medición mensual para poder ver las tendencias. El gobierno nacional ha venido con una tendencia muy sostenida, con un nivel de aprobación prácticamente igual desde que asumió, tuvo una primera caída y después se mantuvo hasta el mes pasado, que logró un pico de resistencia, podríamos decir, porque fue el mes en el que tuvo una aprobación más baja desde que asumió. Este mes tuvo un crecimiento, esa aprobación de entre 5 y 6 puntos aproximadamente. Eh, Estimamos por análisis de distintos indicadores que esto tiene que ver casi con exclusividad con el sostenimiento o la desaceleración de la inflación, que era uno de los temas que preocupaba a los argentinos y argentinas desde hace muchísimo tiempo, no solamente con el gobierno del presidente Milei, sino con los gobiernos anteriores también. Eh, esa desaceleración de la inflación, bueno, es lo que hace que se sostenga este nivel de aprobación del gobierno de Javier Milei cuando todos los otros indicadores son negativos para la opinión pública, ¿no? Exacto, eso se desprende un poco naturalmente del informe, que es un desfasaje entre, por un lado, los valores o la ideología de los encuestados con respecto a dichos, medidas, creencias del presidente, ¿no? Pero antes de ir a estas cuestiones que pueden ser más políticas o sociales, vos hablabas de de la desaceleración de la inflación, pero cuando, como decías, se encuesta, la gente cree que la situación económica no mejoró, que disminuyó su nivel de vida y de ingresos, que el ajuste lo pagan ellos mismos. Entonces, solo la desaceleración de la inflación estaría sosteniendo esta aprobación, ¿es así? Yo creo que hay algunas explicaciones un poco más complejas de este fenómeno, ¿no? Hay un autor norteamericano que cuando trató de explicar el fenómeno de Trump, lo graficaba planteando como una escalera en la que separaba en un escalón un trabajador del interior profundo de Estados Unidos y veía pasar y ascender en la escalera a grupos hasta ese momento minoritarios como eran las feministas, los inmigrantes, las personas de color, los pobres, etcétera. Y él veía cómo los superaban en esa escalera. Y eso genera, según este autor, una resistencia y un conservadurismo que pretende mantener un estándar de vida eh, que hasta ese momento, bueno, se le daba por las políticas del gobierno a grupos minoritarios, ¿no? Eh, Quiero decir con esto que no es solamente la cuestión económica, sino que también tiene que ver una cuestión clasista, una cuestión de sostenimiento de valores, una cuestión de vuelta a un conservadurismo reaccionario, lo pondría con signo de pregunta, ¿no? Entonces, me parece que hay cuestiones
eh, un poco más profundas que simplemente la desaceleración de la inflación. Eh, Hay otros autores que tienen un concepto que comparto, que hablan de una ciudadanía stand-by, ¿no? Como poner en stand-by algunas otras cuestiones que me son importantes, son valores o son prioritarias, con tal de apostar a mis expectativas con la mejora de la economía. Si a eso le sumamos en nuestro país y dejamos de mirar a autores quizás extranjeros, pero que nos enfocamos en un análisis un poco más local, me parece que también hay un miedo a regresar a lo anterior y una certeza de que en la oposición no hay todavía quien represente políticamente una postura diferente de la del gobierno nacional, ¿no? Porque cuando preguntamos eh, si se siente representado políticamente, más del 40% nos dijo que no. Entonces, es muy contundente la cantidad de personas que no ven frente al gobierno nacional una alternativa, con lo cual es bastante entendible entonces que se ponga toda la expectativa en un gobierno que hasta ahora, aún con todas las diferencias y con todo el impacto para muchos negativo que han producido sus políticas, genera una expectativa de una mejora en lo económico, por lo menos con un indicador que venía desvelando y quitándole el sueño a gran parte de la ciudadanía hasta este momento, ¿no? Comparto esto que decís de explicaciones más de orden político, social, pero nuevamente cuando vamos a los temas puntuales hay entre un 55 y 80% según el tema, pero desaprobando las políticas de Milei en torno a universidad pública, salud pública, a favor de la intervención del Estado, en contra de las privatizaciones, en contra de que se califique al cambio climático como un invento. Entonces, el desfasaje es bastante grande y acá la pregunta es si es sostenible a largo plazo, ya corriéndonos de estos años más cortos, de este gobierno, de las próximas elecciones, a largo plazo un proyecto político que no coincide con los valores predominantes del electorado. Sí, te agrego un dato porque me parece muy significativo. A estos indicadores que vos mencionabas, eh, también se le suma el alto consenso que hay en torno a las políticas LGTB, como es el matrimonio igualitario, y el tema de la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, ¿Por qué digo que son significativas? Porque me parece este un gobierno que tiene una agenda muy contraria a las políticas de género también, ¿no? Y entonces hay una constante que se repite en prácticamente todas las derechas a nivel mundial, con todas las diferencias que hay entre las distintas derechas, porque no es lo mismo una derecha de Trump que la derecha de Giorgia Meloni, que la derecha de Javier Milei, pero hay una constante eh, que es la cuestión de género, ¿no? Entonces no me parece un tema menor, sobre todo porque en la Argentina ha habido un motor tan fuerte en el 2015 como fue el movimiento Ni Una Menos, que generó eh, una movilización tan masiva, no solamente de los movimientos feministas, sino de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y generó cambios y políticas bien significativas para la sociedad argentina, que me parece que de cara a los números que hemos ido relevando, no solamente este mes, sino en distintas ocasiones, se han vuelto valores adquiridos también para la sociedad estas conquistas de los movimientos feministas. Eh, si son sostenibles a largo plazo o no las políticas de gobierno, a mí me parece que hay eh,
Hay una cuestión compleja con esto de la batalla cultural que plantea el gobierno nacional, porque ese cambio en la cultura predominante no se da de un momento para el otro, no se da en una sociedad por decreto, y no se da porque un gobernante o un grupo gobernante desee que se dé o le cambia el nombre a la sala de las mujeres o desmantela el Ministerio de la Mujer u otras, eh, o el CFK, ¿no? Me parece que esas batallas culturales, si es que se pueden dar y si es que tienen éxito, son producto de políticas a largo plazo. Hay dos conceptos en la ciencia política que utilizamos mucho para analizar este tipo de fenómenos que tienen que ver con el clima de opinión y el clima de época, ¿no? El clima de época es una construcción que se da a lo largo del tiempo, que es una construcción cultural, política, social, de movimientos como de capas tectónicas, ¿no? De la sociedad, que no cambian de un día para el otro y que se van construyendo a lo largo del tiempo con distintos eventos y distintos hechos sociales que producen esos cambios. No los produce un gobierno por decreto o por deseo. Y me parece que en ese sentido el gobierno nacional eh, comete el error de creer que eso puede ser modificado en el corto o en el mediano plazo y con medidas tomadas casi compulsivamente, ¿no? Hay que ver cuál es la respuesta de la sociedad a esos planteos y a esos cambios. Por ahora se ve una sociedad bastante apática. Yo creo que hay una matriz de demandas sociales que grafica muy bien en sus textos Mario Riordan, y él habla de temas nicho de la sociedad y de temas generales, de aceptación social general. Eh, y me parece que hasta ahora el gobierno nacional se ha confiado mucho en que los temas sensibles que ha tocado son temas nicho, o temas que le importan o que preocupan a un sector muy minoritario de la sociedad. Yo creo que esos temas nicho, como vos bien destacabas de los datos de la encuesta, están tocando fibras que están muy asentadas como valores adquiridos y como consensos construidos en los últimos 40 años de democracia, que tienen que ver puntualmente con la salud pública, con la educación pública y con el funcionamiento del Estado. Es real que la sociedad eh, mm, tenía un reclamo de muy larga data con el Estado Nacional, pero yo no creo, sinceramente, por los distintos estudios que hemos producido, que la sociedad argentina está lista para desmantelar el Estado Nacional. Creo que el reclamo muy fuerte y muy asentado en la sociedad era de mejora del funcionamiento del Estado, no del desmantelamiento de la salud, de la educación, incluso de empresas públicas que tienen arraigo en el ser nacional muy importante, como puede ser YPF o Aerolíneas Argentinas incluso. Pasa que cuando decís es una sociedad, parece una sociedad apática, por lo menos hasta el momento, parece apática, pero al mismo tiempo tolerante frente a este último año. Y aprovechando que nombrabas el tema de género, sigue siendo, es notoria la diferencia de apoyo a la gestión y a la imagen del presidente entre mujeres y varones. Sí, es muy diferente, muy notoria. Hay una diferencia de por lo menos entre 15 y 19 puntos, mayor apoyo de varones que de mujeres a las políticas
a las distintas políticas del gobierno nacional, no solamente las vinculadas con género, ¿no? Sino con distintas políticas. Hay, hay una conciencia de las mujeres de que este es un gobierno que claramente no tiene en cuenta, por lo menos, las desigualdades entre varones y mujeres. Y generacionalmente, porque también se habló mucho del apoyo de la juventud, bueno, en su momento durante la campaña, ¿cómo se desenvolvió después? Mira, generacionalmente es bastante complejo el análisis, primero porque eh, lo que, lo que los estudios académicos plantean como juventudes está bastante discutido si es entre 16 y 25 años, si es entre 16 y 30. Hoy la frontera de la juventud está un poco difusa. Pero sí lo que puedo decir es que hemos detectado que incluso entre los rangos etarios más jóvenes, es decir, entre 16 y 20, 25 años, es mucho mayor el apoyo de los varones jóvenes que de las mujeres jóvenes, ¿sí? Y después, en los rangos de mediana edad, es decir, entre 35 y 50 años, es mucho más parejo, y en los rangos de edades más avanzadas vuelve a aparecer la preponderancia de los varones por sobre las mujeres en el apoyo al gobierno nacional. Ok, muy interesante. Te pregunto por el título del informe, Un año de polarización total. ¿Esta polarización la identifican como un fenómeno nuevo o acentuado y si la ven como más ideológica o política partidaria? La polarización claramente no es un fenómeno nuevo, ni siquiera es un fenómeno exclusivo de la Argentina, ¿no? Estamos en épocas de polarización a nivel mundial. Y los argentinos particularmente ya hemos sido siempre bipartidistas o bicoalicionistas. Fue una novedad la irrupción de Milei hace un par de años porque se partió el escenario electoral o político, en todo caso, en tres, en lugar de estar dividido en dos. Y hemos vuelto a esa división eh, o a esa polarización en el sentido de que está de un lado el gobierno nacional y del otro el resto, ¿no? Y lo preocupante es ese resto que está tan fragmentado, tan socialmente huérfano de representación y políticamente tan desorientado, ¿no? Porque creo que la clase política tradicional advierte que para poder constituirse en una oposición fuerte frente a Javier Milei hace falta un liderazgo fuerte. Y el problema es ese, que el liderazgo fuerte no es natural, por lo menos no ha surgido naturalmente, y entonces empiezan a aparecer las peleas de egos, a ver quién es el líder que va a poder representar esa oposición, ¿no? Y entonces están tan concentrados en esa guerra de egos que no tienen la apertura para ver lo que le está pasando a la gente. Hay reacciones como muy aisladas frente a lo que le pasa a los jubilados o a lo que pasa con las mujeres o a lo que pasa con los enfermos oncológicos o a lo que pasa con los comedores que no les entregan los alimentos, ¿no? Pero no hay una oposición que esté planteándose o que esté
presentándose firme, con un liderazgo claro, con un discurso o con una narrativa clara, contundente, y que pueda representar esa oposición que hoy necesita tener el gobierno nacional eh, de cara al impacto que está produciendo, ¿no? En las medidas que ha llevado adelante en este año. Claro, porque este resto del que hablas es grande. Si vemos a lo largo del año es entre el 52 y el 58%, pero la fragmentación de la oposición la debilita mucho en términos de resistencia y también de cara a las elecciones. ¿Cómo ves este Es año? grande, el resto es grande y es muy heterogéneo, ¿no? Porque en el resto tenés peronismo, kirchnerismo, peronismos provinciales que no tienen mucha relación con el peronismo nacional, partidos provinciales, el PRO que a su vez está fragmentado internamente, el radicalismo que está fragmentado internamente. Entonces tenés, bueno, la izquierda, tenés un montón de partidos que están fragmentados internamente. Eh, y además, la libertad avanza también tiene sus propios problemas internos, ¿no? Entonces, bueno, la ciudadanía ve que son puros problemas, que son puras peleas, que son puras divisiones, y bueno, tenemos este resultado de no hay nadie que me represente. ¿Cómo veo las elecciones del año que viene? Bueno, eh, hay una novedad que es la boleta única de papel y eso va a tener un impacto en el resultado de las elecciones más allá de la cuestión política, porque bueno, la ciudadanía va a tener que aprender un nuevo sistema de votación. Eh, Lamentablemente han copiado el modelo de Córdoba, y digo lamentablemente porque el modelo cordobés es un modelo que eh, mm, está vigente en la provincia desde hace varios años y todavía no ha logrado eh, simplificar la elección. Tiene un diseño que hace que la ciudadanía marque el primer casillero, interpreta que con eso vota la lista completa cuando no es así. Entonces hay muchos cargos que quedan con voto en blanco. Así que eso va a tener un impacto significativo en los resultados de la elección. Ahora, si vamos a los números, yo creo que el gobierno nacional tiene una oportunidad de hacer una muy buena elección porque cualquier cantidad de diputados que sume va a ser una buena elección para el gobierno nacional, que tenía tan poca cantidad de diputados. Te pregunto, como para cerrar, em, en en este posible triunfo que ustedes vaticinan para el gobierno libertario, si logra sostener las condiciones económicas y la oposición sigue fragmentada, ¿qué desafíos podrían aparecer a lo largo del año que dificulten estas elecciones o tienen el camino más o menos allanado si es que sostienen estas condiciones? Yo creo que si sostiene la cuestión económica y no hay una devaluación fuerte, puede tener, perdón, Tranquila. puede tener buenos resultados. Sí, también hay que tener en cuenta que las provincias centrales, por ejemplo, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Buenos Aires, pueden hacer una muy buena elección con candidatos propios de los gobernadores
de esas provincias que se juegan el manejo de sus territorios eh, en esa elección, que no tienen reelección y que, bueno, pueden poner toda la carne al asador para que sus candidatos hagan una muy buena elección y ganarle a Milei en las próximas elecciones. Con lo cual, es un escenario probable, más o menos, pero es posible que se dé. Y entonces, no va a ser lo mismo si Milei gana las elecciones del año que viene, así le ganan los gobernadores de la franja central del país en términos de legitimidad, ¿sí? Eh, Todo puede pasar, así que es bastante complejo. Yo creo que depende mucho del resultado económico, que es lo que lo está sosteniendo hasta ahora al gobierno de Milei en la aprobación de la sociedad. Bueno, Eso y quedamos, la falta de acción de la oposición, ¿no? quedamos atentos entonces a eso, condiciones económicas y al accionar de la oposición. Bueno, Paula, muchísimas gracias por la entrevista. La vamos a poder ver en todas las redes de El Economista y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Chao. Salud.